es que aquí hemos naturalizado el maltrato, la violencia. Si no hay orden, levantamos la sesión. Vinimos a hablar, a discutir, a concertar. Pero es que aquí esto parece un mercado persa. Ustedes destruyeron la democracia. Al traer a este recinto al 33% de paramilitares y narcotraficantes. Les invoco respeto al cargo que ejercen como senadores. Estoy pidiendo que Donald Trump actúe. Es que el presidente Trump les está demostrando en la cara quién es el que manda. El próximo desayuno sorpresa a los Estados Unidos puede ser para ustedes. Y que de una manera nos deje de llamar vagos, porque aquí nosotros no estamos de vacaciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué espectáculo! El que le estamos dando un país. Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es ¿Para qué presidencia si no hay Senado? La miniserie original creada por La Píldora con el apoyo de ustedes para que este año votemos conscientes, activados y patrióticos y no cínicos, derrotados y vendepatria. Espero que ya podamos afirmar sin temor a equivocarnos que de nada sirve tener un presidente de izquierda o progresista si en el Congreso tenemos a un montón de gente mal formada y vendida que a la primera señal de sus jefes de turno sale a decir cualquier barbaridad. Envíele esto a su amigo petrista que salió a marchar y que se la pasa hablando en estos días de soberanía. ¿Cuál soberanía es la que van a defender? ¿La del Catatumbo secuestrado por el narcotráfico? ¿La del Chocó abandonado a los criminales? ¿La de Arauca tomada por los terroristas? ¿O la del Cauca convertido en santuario de bandidos? No sean tan pendejos. Hace rato el gobierno de Petro entregó la soberanía, el control territorial y la autoridad del Estado a los grupos criminales del narcotráfico. Se lo digo yo, que vivo en Arauca, dizque defendiendo la patria. Lo que están defendiendo son esos bandidos que están despedazando la patria. No se dan cuenta que primero les metieron a Roy, luego les pusieron a defender a Benedetti y ahora les ponen como marmotas a defender a Maduro. Definitivamente no tienen dos dedos de frente ustedes, ole. Ay, es que Lina Garrido, ¿qué hacemos con Lina? Bueno, Lina está en lista, ¿no? Para ser elegida otra vez. Aunque está citando varios problemas reales que tenemos, me preocupa profundamente la dificultad que tiene ella para diferenciar soberanía de conflicto interno, ¿no? O sea, una cosa es que uno diga, tengo guerrilla, tengo disidencias, tengo paras, plan del Golfo, tengo. Y otra cosa es que venga alguien de afuera y digo, me cojo todo eso y yo resuelvo todo eso, ¿no? La soberanía tiene que ver con lo que es de uno, con hacerse cargo de sus problemas, ¿no? Y esta mujer está haciendo un sancocho con el tema de la soberanía simplemente para hacerse campaña, ¿no? ¿Para qué nos sirve en el Congreso una persona que no tiene memoria histórica, además, que habla del control territorial en manos de grupos armados como una novedad traída por el petrismo y no un proceso histórico que tiene 50 años? ¿A quién le sirve un ser como estos? En este momento, a alguien como Abelardo de la Espriella, que ya se la echó en el bolsillo, así como se echó en el bolsillo a Polo Polo. Como también espero que a estas alturas del año y de la serie tengamos claro que, aunque nos duele admitirlo, es muy difícil evitar que lleguen estos seres a ocupar las curules porque hacen parte de maquinarias viejísimas y enormes. Me voy a animar a hablar de un clan que se ha convertido en la sombra del gobierno de Gustavo Petro. El clan Torres. Su genialidad ha sido pasar de agache durante décadas, tanto así que hay quienes lo han llamado clan marginal, y su patriarca ha tenido poco afán por mojar prensa o por ser parte del poder de los divinamente o del poder de la gente de bien o incluso del poder de los clanes. El tipo odia que lo mencionen como parte de un clan. Y eso significa que por este capítulo podemos liberarnos completamente de la honorable pinta y dejar de fingir. Aprovechemos. Dios mío, de verdad que sí. Eso, es mucho más cómodo. El clan Torres tiene una cabeza muy peculiar, Euclides Torres. A diferencia de la mayoría de los patriarcas de los otros clanes que ya hemos visto, él nunca ha sido alcalde, ni concejal, ni representante. Nada. Viene a ser algo así como nuestro hombre invisible. Ni página de Wikipedia tiene. En lo que sí se parece a los otros clanes es en esto de usar al hijo, al hermano, al sobrino, a la esposa del hermano, etcétera, 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 para extender sus tentáculos de poder, aunque sin esos aires de visaje grandilocuente que tienen los otros patriarcas. Lo de él son las empresas y los contratos que le dan plata sin que él figure en los papeles de las empresas. Y claro, aunque ya sabemos que lo suyo es el entramado empresarial para contratar con el Estado, rastrear eso también es difícil porque se la pasa creando lo que vamos a llamar matrioshkas empresariales, es decir, una empresa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra y dentro de otra, en las que rara vez aparece él. El único rastro que él deja son las direcciones, los funcionarios y las mesas directivas que se repiten entre una y otra empresa,
Pero para llegar a eso, uno tiene que meterse en un laberinto contractual profundo y son pocos los que se le miden a navegar semejantes enredos de fechas y nombres. Es realmente una pesadilla. Por eso, para que no nos enredemos, vamos a guiarnos por un camino de 3 bombillos y una lámpara. Bombillo número 1, Euclides Torres y el negocio del alumbrado público. Bombillo número 2, Euclides Torres y el negocio del software del tránsito, dentro del cual es clave hablar del SICOV. Memoricen esa sigla, SICOV. Bombillo número 3, Euclides y el negocio de licencias para porte de armas para personas que trabajan en el negocio de la vigilancia. Y la lámpara es... Armando Benedetti, un hombre que, hay que decirlo, es culo de lámpara y por eso va a ser la cereza de este pastel. Antes de empezar con los bombillos, echémosle un vistazo al cableado que nos lleva a los bombillos. Hasta donde sabemos, don Euclides empezó a tejer su entramado político-empresarial de la mano de un hombre de Dios que también se nos apareció en el capítulo de los Char y que, pese a haber tenido un fugaz romance con ellos por allá en los 90s, suele referirse a ellos en muy malos términos. No podemos continuar aceptando que una minoría de desplazados del Oriente, de Turquía y de Israel manejen esta hijueputa ciudad. No podemos permitir que los narcotraficantes continúen destruyéndos a ustedes, a sus hijos, a sus nietos. No podemos continuar aceptando que Juan Char Abdala y Alex Char continúan culiándose a Barranquilla. Bueno, si les parece que este personaje habla como un pastor, es porque básicamente es un pastor, es el cura Bernardo Hoyos. Nunca sabremos qué fue lo que hizo que pasara de ser amiguis de los Char a odiarlos tanto y hablar así de ellos. Pero lo que nos importa en esta píldora de hoy es que el cura Bernardo Hoyos fue alcalde de Barranquilla entre 1992 y 1994 y por esas épocas, que era amigo de Fuad Char, también era amigo de don Euclides Torres, quien según un artículo del Tiempo de 1993 le habría dado algunos regalitos que lo metieron en problemas con la Procuraduría Regional del Atlántico por haber recibido de sus amigos Euclides Torres y David Name muebles para su vivienda, por utilizar para su uso y 3 de sus subalternos 4 camionetas Toyota en demostración de compra a la firma Auto Vergara Limitada, que no estaba inscrita en el registro de proveedores de la alcaldía, y haber suministrado alimentación al Ballet de Cali en el restaurante El Merenderito del 84, que tampoco estaba inscrito como proveedor. En este pequeño lío del cura Bernardo Hoyos hay otro apellido que a uno le resuena, ¿no? Los Name también fueron amiguis del cura Bernardo Hoyos. Y esto es muy loco porque pone sobre la mesa que 3 tristes clanes apoyaron en los años 90 al candidato de la Alianza Democrática M19, que era el cura Bernardo Hoyos, y ahora no es sino que alguien les diga Gustavo Petro para que todos salgan con que ¡ay no, qué terrible, un presidente guerrillero! ¿No? Este país es bastante loco, uno se entera de cada cosa. Pero bueno, volvamos. No son muy claros los contratos que Euclides se ganó en la alcaldía de Bernardo Hoyos, pero según La Silla Vacía, fue en ese momento que empezó a armar su matrioshka empresarial con la creación de Metrotel, una empresa dedicada al negocio de las telecomunicaciones que luego se dedicaría al alumbrado público. En esa empresa empezó su carrera profesional el hermano de Euclides, Camilo Torres, pues ahí fue jefe de suministros. De ahí pasó a ser jefe de impuestos de la alcaldía de Hoyos y de ahí pasó a ser parte de la Secretaría de Hacienda de la siguiente alcaldía, que fue liderada por Guillermo Honingsberg, que era el heredero político de Hoyos. O sea, el match entre los Torres y Hoyos es bastante significativo. Y memoricen el nombre del hermano de Euclides, memoricen a Camilo Torres, porque más adelante vamos a entender por qué es importante. Cerrando los años 90, más exactamente en 1999, la matrioshka empresarial empezó a tomar forma cuando se le entregó el alumbrado público de Puerto Colombia a la concesión Iluminación Puerto Colombia, una empresa que, aunque en teoría no tenía nada que ver con los Torres, por un lado tenía una concesión cuya dirección era la misma que figuraba para otras empresas de los Torres, y por el otro lado tenía en su directiva a Efrén Martínez, un hombre que hacía parte de otras mesas directivas de empresas de los Torres. ¿Coincidencia? No lo sé, Rick. Quien no haya visto los capítulos anteriores de esta miniserie dirá obvio, es una coincidencia. Pero quienes sí los hayan visto dirán coincidencia my ass, porque cuando se trata de clanes nada es coincidencia. Y eso nos da pie para entrar en los bombillos. Pero antes, si les gusta este contenido y quieren apoyar al canal, suscríbanse y activen la campanita.
Y si quieren apoyarnos todavía más, busquen el botón de donaciones que encuentran aquí abajo para que podamos seguir haciendo investigaciones independientes y de calidad. Ahora sí, sigamos con el video. Bombillo número 1. Los Torres y el negocio del alumbrado. En la primera década de los 2000, el clan creció como crecen todos los clanes. Un matrimonio por aquí, un hijo por allá, y empieza la repartija de votos y cargos sin pensar en la ideología, porque aquí ya sabemos que eso vale huevo. Recuerden que lo que importa con los clanes es la familia. De modo que en el 2000 el clan pone a Camilo, el hermano de Euclides, en la alcaldía de Puerto Colombia, juntando los votos liberales que ya tenían embolsillados con los votos conservadores que pone la esposa de Camilo, que se llama Marta Villalba, quien es hija del líder conservador Rafael Villalba, recientemente fallecido, pero que en vida fue concejal de Puerto Colombia, así como diputado de la Asamblea del Atlántico. Guarden también muy bien el nombre de su hija, Marta Villalba, porque como ella no lleva el apellido Torres, ha sido muy funcional para que el clan mantenga su bajo perfil, mientras ella vive a plenitud y sin sonrojarse las mieles de ser una delfina política. Bueno, representante, es cierto que desde muy niña, muy inclinada por la política. Totalmente. Claro. De verdad que desde muy niña viví inmersa en este medio y de verdad que siempre me gustó el servir, siempre me gustó convocar y siempre me gustó todo aquello que tenía que ver con la orientación política de una alcaldía, de una gobernación, del Consejo, del Congreso de la República. ¿Influenciada en su núcleo familiar por quién? Por mi padre. Mi padre siempre estuvo inmerso en la política de mis hermanos y bueno, mi esposo también ha estado desde muy pequeño también ligado a todo este medio. Todo lo que ella está diciendo podría sonar lindo e inocente si no fuera porque nos está diciendo básicamente que toda su familia ha vivido de la teta del Estado durante 3 décadas, ¿no? Porque es que esto de estar fascinada con la vocación de servicio, pues no sé, uno se lo cree si no sabe cómo funciona el aparato estatal en Colombia o si se pone en plan negacionista. Pero como esto es la píldora y aquí no nos gusta ni lo uno ni lo otro, vamos a revisar algo de lo que ha hecho Marta Villalba impulsada por la vocación de servicio. En el 2001, no contentos con estar vinculados de rebote con el alumbrado de Puerto Colombia, los Torres se expanden a otros departamentos y se quedan con concesiones por 20 años del alumbrado público de Jumbo en Valle y de Piedecuesta en Santander. En el 2002 agregan al paquete del alumbrado que manejan el de Florida Blanca, también en Santander. Y hasta ahí uno alcanza a decir, bueno, pues están medio acaparando el tema del alumbrado público, pero si lo hacen bien, pues todo bien. Pero no, todo mal porque no lo hacen bien y no compiten con nadie más, de modo que nada los obliga a hacerlo bien. Esto según un artículo publicado por Vanguardia Liberal en el 2013. Florida Blanca tradicionalmente ha tenido un cobro por concepto de alumbrado público alto con respecto a los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga, aunque el porcentaje del recaudo por alumbrado público ha sido modificado en varias ocasiones durante los últimos 18 años. Para la Contraloría General de la República, ninguno de los ajustes se ha atenido a un estudio técnico para formularlo. Es una infamia que una persona que vive en estrato 2 en Florida Blanca pague más de alumbrado público que una de estrato 6 en Bucaramanga. Y aquí es donde uno dice, lumbreras por ganarse semejantes contratos o muy lámparas por ser tan brochas. Y en la respuesta a esta pregunta es que volvemos a Marta Villalba. En el 2004, Marta Villalba llega a la Asamblea del Atlántico con el movimiento, ojo al nombre, Apertura Liberal. Son tan abiertos que no les importó que Marta trajera los votos conservadores de su papá y empezara así el camino típico de cualquier miembro del clan. De la asamblea pasa en el 2007 a ganarse la alcaldía de Puerto Colombia, obvio con el Partido Conservador, y en el 2008 nos entrega tremenda muestra de su vocación de servicio. Da por terminado el contrato de la concesión Iluminaria Puerto Colombia, respondiendo a denuncias sobre incumplimiento del contrato, desviación de recursos a empresas de, ojo, empresas que compartían sede física con empresas de Euclides Torres. Y entonces ahí, si uno es inocente, dice, la alcaldesa Marta Villalba está actuando bien, está haciendo lo que le corresponde. Y como ella es de apellido Villalba, pues no afecta en nada que las empresas que estén mencionando estén vinculadas con los Torres, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Aunque Marta dio por cerrado el contrato, este terminó resolviéndose a favor de la concesión con un saldo a favor de 1.700 millones. Y para rematar, Marta le entregó la iluminación pública a un concesionario que, si bien no era de Euclides Torres, levantaba sospechas porque, por un lado, la licitación se cerró con un solo oferente y por el otro, una de las empresas del concesionario es Roy Alfa, que comparte dirección con Lámparas y Luminarias de Cali, cuyo representante legal es Euclides Torres. Por supuesto, Marta Villalba dijo que la licitación había sido transparente y yo creo que por transparente se refería a aquí nadie vio nada.
¿no? Gracias, alcaldesa Marta Villalba, por tanto. De verdad. Paralelamente, mientras se producía todo este derroche de vocación de servicio por parte de Marta Villalba, entre el 2008 y el 2011, su esposo, Camilo Torres, llegó a la Asamblea del Atlántico, luego fue presidente de la Asamblea y lo hizo saltando del Partido Liberal al Partido de la U, porque ya sabemos que cuando se trata de clanes, el partido es lo de menos. Y bueno, aquí quiero que recordemos algo muy importante que aprendimos en capítulos anteriores, y es que el partido de la U, que supuestamente se llama Partido de la Unión por la Gente, quedó reducido a Partido de la U de Uribe, luego de nacer en el 2005, básicamente para lograr la reelección de nuestro expresidente más vergonzoso. Mentiras, el más vergonzoso es Iván Duque, de nuestro expresidente más peligroso, digamos, más bien, y que durante sus primeros 5 años el partido de la U recibió gente de todos los partidos y de todos los clanes. Eso era como, vengan para acá que los necesitamos, ¿no? Para mí queda cada vez más claro que el partido de la U fue el partido de la unión de los clanes. Una unión lograda con la visión y la inversión de nuestro mal querido expresidente. Como para que lo vayamos ubicando en el mapa del poder que hemos estado armando, ¿no? Pero bueno, volviendo al clan Torres, del 2000 al 2010, este clan se consolidó como uno de los poderes más importantes del Atlántico, haciendo además sus primeros pinitos en otros departamentos, siendo el moño de esta matrioshka empresarial la creación de una empresa llamada Alumbrado Público del Atlántico, con la cual ganaron la licitación para controlar la iluminación de, ojo, 12 de 23 municipios del Atlántico, a pesar de denuncias por falta de tecnología y altos costos. Según un artículo de La Silla Vacía en el 2014, la entonces alcaldesa de uno de estos municipios, Galapa, declaró lo siguiente: el municipio terminó saliéndose de la empresa porque no destinaba los aportes suficientes para el alumbrado público. Por su parte, Félix Fontalvo, alcalde de Palmar de Varela, señaló que el servicio de alumbrado público que presta la empresa es pésimo. Precisamente nos reunimos este viernes representantes de 10 municipios y decidimos empezar a buscar nuevas opciones. No es posible que nuestras poblaciones sigan a oscuras y con tecnología obsoleta. La única respuesta que obtenemos del concesionario es que el negocio no es rentable. O sea, acaparan los negocios y los hacen mal. Y como no compiten con nadie, no hay cómo exigirles que los hagan bien. Es terrible. Adicionalmente, ¿saben qué tienen en común todas las concesiones? Pues que comparten sedes en Bogotá en las mismas direcciones de 13 empresas a las que La Silla Vacía les encontró alguna relación con los Torres, las cuales a su vez tienen a los mismos integrantes en las juntas directivas. Unas lumbreras los del clan Torres, ¿no? Porque todo eso lo han hecho durante décadas sin llamar mucho la atención, porque honestamente, antes del gobierno de Gustavo Petro, ¿alguno de ustedes había oído hablar de la existencia de un clan Torres? ¿De un tal Euclides? ¿De un Camilo? ¿De una Marta Villalba? Bueno, yo tampoco. Y esto nos da pie para hablar del segundo bombillo, el paso de controlar el alumbrado público a controlar el mundo de los trámites de conducción de todos los colombianos, paso que coincide con su salto a la política nacional. Para ubicarnos necesito hacer una pequeña intro. Cuando uno hace trámites como el examen para el pase, el curso de conducción, la revisión tecnomecánica y hasta el curso para que le bajen el comparendo, todo eso queda registrado en un sistema que se llama el SICOP. ¿Lo conocen? Es un sistema que se encarga, entre otras cosas, de supervisar y controlar a centros de enseñanza automovilística y centros de reconocimiento de conductores para evitar corrupción y que la gente haga cosas como, por ejemplo, sacar pases chiviados, por decir algo. Es muy importante porque a través de sus empresas, el clan Torres tiene las manos metidas a fondo en el sistema. Es decir, tiene las manos metidas en un jurgo de trámites que generan un jurgo de plata y que dependen de un jurgo de normas y articulitos y letra chiquita que se materializa a través de micos metidos en proyectos de ley que se presentan como proyectos de seguridad vial, pero que en realidad son proyectos de veamos cómo hacemos para que el clan Torres gane más. Básicamente, un ejemplo, en el plan de desarrollo del gobierno Petro quedó establecido que la primera revisión técnico-mecánica de vehículos particulares nuevos ya no es a los primeros 6 años, sino a los 5 años, lo que quiere decir que con un año menos de espera se producen más revisiones en menos tiempo y circula mucha más plata dentro del sistema. ¿Ven la lumbrera? Es un sistema. Si la norma obliga, el negocio florece. Pero esto no empezó con Petro, no señores. Yo sé que muchos deben estar pensando eso, pero no, esto viene de tiempo atrás. Esto empezó en el gobierno Santos, en cuya campaña también invirtió generosamente el clan, cuando el senador liberal Álvaro Ashton, condenado por parapolítica, incluyó un artículo en una ley del 2011 para sistematizar la expedición de licencias y evitar licencias falsas en el mismo momento en que nació el SICOF.
del 2010 al 2020, tanto el gobierno Santos como el gobierno Duque le dieron varios empujoncitos a este negociazo, como por ejemplo hacer que los centros de diagnóstico automotor y los centros integrales de atención a infractores usaran el SICOF, de modo que Don Euclides tuviera nuevos motivos para facturar, monopolizando además el asunto, haciendo que los trámites de tránsito subieran de precio desde 2016. Yo no tengo carro, así que ni me entero, pero si ustedes tienen y han tenido que usar el SICOF, de pronto hayan notado el patrón o simplemente se les haya refundido entre tantas otras cosas que uno tiene que pagar con un carro. El bajo perfil en todo este asunto es muy importante, es impresionante y es lo clave en toda esta operación. Pero para que no se me deprima ni haya alguito de luz en esto, hay que resaltar que en el 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio le generó pliego de cargos a Don Euclides por restringir la libre competencia. Sin embargo, prometí demasiado pronto que no nos íbamos a deprimir porque creo que nos vamos a deprimir. Según una investigación publicada por Cuestión Pública en el 2024, los hallazgos realizados por la Superintendencia pasaron desapercibidos pese a incluir unos muy interesantes como que, abro comillas, la empresa Olympia Management vinculada al grupo Colpatria y Printer Security, controlada en última instancia por Euclides Torres, Orlando Patiño y otros socios, habrían fabricado una falsa competencia en 2012 para quedarse con el SICOF. O sea, esta es la magia del bajo perfil. Conscientes de que están monopolizando el negocio, crean una pantalla para que parezca que existe competencia. Y ojo con el nombre de este personaje, Orlando Patiño, porque, retomo el artículo de Cuestión Pública, lo que para la superintendencia resultó llamativo fue que entre 2011 e inicios de 2014, Orlando Patiño era uno de los accionistas de la compañía que controlaba Printer Security. Según la entidad supervisora, esta misma empresa estaba presente en la estructuración del modelo del negocio del SICOF. O sea, tres felices amigos fingen ser parte de tres empresas súper diferentes para fingir competencia, pero al final es como si fuera todo una sola empresa. Y cuando la superintendencia se pilló el asunto, ¿qué pasó? Nada. Lo de los Torres es el verdadero ¿y dónde está la bolita? La matrioshka empresarial de los Torres es tan efectiva que, según publicó La Silla Vacía en 2025, cuando la sociedad Coduce Pro intentó entrar al negocio para competirle a Don Euclides, la Superintendencia de Transporte a cargo de Alfredo Piñeres se lo negó. Y adivinen quién es Alfredo Piñeres, un personaje que antes de llegar a la superintendencia fue representante legal, directivo y socio de Capatest, una empresa que hace parte de la misma red de concesiones de tránsito vinculada a Euclides Torres. O sea, entre nombres de empresas, realmente es que a uno se le pierde la bolita. Ahora bien, apartándonos del crecimiento del negocio del SICOF y volviendo al crecimiento político del clan, tenemos que hablar del otro hermano de Don Euclides, el señor Dolcey Torres, quien en el 2022 fue elegido como representante a la Cámara por el Atlántico, momento en que Pedro Flores, esposo de la sobrina de Euclides, Karina Llanos Torres, llegó al Senado con la lista cerrada del Pacto Histórico. Y esto nos da pie para hablar del tercer bombillo y juntarlo con la lámpara de esta historia. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Un personaje que, ya mirándolo en medio de este mapa del poder que hemos armado, viene siendo algo así como un articulador entre poderes, ¿no? Como un no soy de aquí ni soy de allá, pero en todos lados me verás. Porque es que este pisco no es de las familias de los partidos fundacionales de la patria, no hace parte de ese poder empresarial de la gente de bien, ni es fundador o heredero de un clan. Es algo así como un plebeyo que se ha hecho a pulso. Y por eso creo que en su momento no estaba dispuesto a dejarse ningunear así nomás. Por si ya se olvidaron del episodio, vamos a revivirlo, porque recordar es vivir. ¿Qué baja? Laura, ¿qué baja? Y queda aficionada toda la vida. Llamar a Adelina que esté pidiendo licencia de interior para que ella se empute conmigo y entonces yo no pida eso. Que te lo juro que estás de una ingenuidad y una inexperiencia. Ahora sí entiendo por qué levanta mal en el gobierno. Por la inexperiencia y la ingenuidad. Y entonces creo que también llamaste a mi papá ayer para asustarlo por el tema jurídico. O sea, Laura, por favor, Laura, estás hablando con profesionales, Laura. Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices, hijo de puta, cuando culo quiere que esté allá en Bogotá. Y me dice cuando culo quiere empezar a pelear. O cuando culo quiere arreglar. Usted está acá, por mí, hijo de puta. Por mí. Es que alguien te iba a pasar, hijo de puta, el teléfono si no estaba conmigo. Te dijeron sola qué culo iba a hacer. ¡Ah!
qué nervios, qué nervios. Ese momento de ese audio es bastante tremendo. Eso es de hace 2 años y pico, pero parece que fue hace un siglo, ¿no? A mí me parece muy interesante este audio, ya con perspectiva en el tiempo, resaltar que Benedetti dice, ustedes están ahí por mí, hijueputa, les dice, ¿no? Y me parece también interesante que Benedetti le dice a Saravia, dime cuándo es que quieres pelear o arreglar. Y todo parece que la opción fue arreglar, pues porque el Pisco está de ministro del Interior y ha funcionado como articulador pese a esa lamentable tendencia que tiene a salirse de sí mismo y boletearse. Boleteando, por ejemplo, al gobierno de Gustavo Petro, que a partir de ese audio ha cargado con eso como su lunar más visible. Es básicamente por esa tendencia a boletearse que tenemos a Benedetti en este capítulo. Pues fue por él que Don Euclides, el hombre de las sombras, salió a la luz mucho antes, en el año 2018, por cuenta de otro escándalo de Benedetti con otras chuzadas. Pero antes de contarles ese chisme, voy a aclararles que la relación de Benedetti con los Torres empieza por allá en el 2010, cuando el hijo de Don Euclides, Efraín Torres, llegó a la Cámara por Bogotá como fórmula de Benedetti, ambos siendo parte del Partido de la Unión, partido de la ubérrima unión de todos los clanes. A Efraín, por supuesto, le quedó gustando la silla y repitió en el 2014, teniendo como fórmula en el Atlántico a la esposa de su tío, a Marta Villalba, quien también obviamente se ganó el puesto, también con el Partido de la U. Ahora sí entremos en el chisme. ¿Cuál fue la boleteada de Benedetti con el clan en el 2018? Pues imagínense que ese año un ingeniero llamado Juan Carlos Madero, considerado enlace clave entre políticos y empresarios con una organización de chuzadas, dijo ante la fiscalía que a finales de 2017 Benedetti le había pedido interceptar al abogado Jaime Lombana y que había dicho, lo quiero joder. Benedetti, por supuesto, negó todo y dijo que el asunto era una persecución de la fiscalía por haber acusado al fiscal general de recibir dinero de Odebrecht y dijo que, abro comillas, esto vale la pena citarlo, sería una locura que no cabe en la cabeza de nadie atreverse a chuzar las comunicaciones de la segunda persona más protegida del país, tal vez un Rambo, un kamikaze, un suicida o un interno en una clínica de reposo. Pues bueno, Armando Benedetti, varias de esas casillas se pueden chulear en tu caso. Así que me parece que hacer esa lista es casi que inculparse, ¿no? El caso es que en su testimonio, Madero aseguró que entre sus clientes estaban, además de Benedetti, empresas como Servientrega, como PepsiCo y como Coca-Cola, y que Benedetti le habría enviado otros clientes, entre los que estaban Euclides Torres. Y ahí fue cuando la prensa le puso la luz encima a Don Euclides por primera vez, luego de que él hubiera logrado pasar de agache por décadas. Supongo que esos son los gajes del oficio de meterse con una lámpara como Benedetti. Gajes que al parecer valen la pena porque nadie le hizo el feo a Benedetti y en el 2019 se le pudo ver muy feliz posando en las fotos del matrimonio de Camilo Torres, el sobrino de Euclides, un matrimonio al cual también fue invitado Pedro Flores. Y es que claro, lo de sugerirle una empresa de chuzadas a Don Euclides es lo de menos dentro del trabajo de Benedetti porque él ha hecho mucho, pero mucho más por el clan. Y aquí es donde podemos hablar del tercer bombillo, el negocio de licencias para porte de armas para personal de vigilancia. En el 2010, siendo presidente del Senado, Benedetti fue ponente de la ley del vigilante, la cual sacó adelante en la Cámara con ayuda del representante Efraín Torres, o sea, el hijo de Euclides, logrando su aprobación en el 2012, haciendo que todos los vigilantes del país estén obligados a sacar un certificado psicotécnico para el porte de armas una vez al año. Hasta ahí uno mira la ley y dice, pues normal, solo que en este país solo 2 empresas tienen la capacidad técnica para hacer ese examen y una de ellas es Symmetric S.A., que hace parte de la matrioshka empresarial de Euclides Torres. Todos los caminos conducen a una empresa de Euclides Torres. Revisen sus empresas a ver si de pronto no están vinculados también, porque esa pirueta pasó de agache hasta que en el 2017 el medio de derecha, hay que decirlo, El Expediente, publicó un artículo denunciando el caso, cosa que a su vez llamó la atención del archienemigo de Benedetti, el abogado Jaime Lombana, quien puso una denuncia penal ante la Corte en el 2019, momento a partir del cual el caso quedó en manos de la magistrada Cristina Lombana, quien hasta hoy está frente al caso y no es familiar de Jaime Lombana, también hay que aclararlo. Y aquí la cosa se pone interesante porque durante el proceso de investigación la Corte encontró que el patrimonio de Benedetti creció significativamente durante la tramitación de la ley, momento en el que además adquirió una supermansión en Puerto Colombia que le costó 3.600 millones de pesos, los cuales logró juntar utilizando 2 préstamos que salieron de 2 empresas de Euclides Torres.
Es desesperante, francamente. Uno podría decir que esto es una coincidencia, ¿no? Pero es que uno ya ha visto demasiado. Entonces parece más un pago por tramitar una ley que le aseguró al patriarca un negociazo, ¿no? ¿Quién me va a contradecir? O sea, uno quisiera, no, es que es muy difícil, o sea, esto es muy berraco. Sobre todo porque ya es ampliamente conocido que Benedetti fue quien conectó al clan Torres con el pacto histórico y que, según aseguró Nicolás Petro, fue con plata de este clan que se financió el primer gran evento de Petro en Barranquilla en el 2021 con la famosa tarima en forma de P. Y claro, la P de Petro y de plata y de Colombia no es la única información comprometedora aportada por el hijo del presidente para la situación de todo este asunto. Voy a aprovechar un video que hizo La Puya en su momento para resumir claritico de qué va esto. Volviendo a Nicolás Petro, según la fiscalía, él tendría pruebas de que el clan Torres sí metió plata a la campaña de Petro, pero eso nunca se reportó en los documentos oficiales, lo que es un delito. Y aquí no es claro si el presidente sabía sobre esto o no, porque miren lo que Nicolás respondió cuando le preguntaron por este asunto. Pero hay otras platas, personas, sí, eso es importante, hay otras platas que sí entraron y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo, Vicky. Pues estoy en un proceso de negociación con la fiscalía. Entiendo. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. No me cuente detalles que y yo son le voy materia a... de reserva. Pero unas fuentes de la fiscalía le dijeron a Caracol que Nicolás había dicho que Gustavo Petro sí sabía de la plata de Euclides Torres y hasta se había reunido con él. En ese sentido, Nicolás Petro sostuvo que el hoy presidente sí supo de la financiación irregular de la campaña y además narró a la fiscalía reuniones en las que el propio candidato se sentó con Euclides Torres. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón de 600 millones no reportados. ¿Y Gustavo Petro qué pitos tocan todo eso? Pues verán, Nicolás y Suris han dicho varias veces que el presidente no sabía de la plática del turco ni del hombre Malboro. Escuchen a Nico. Por ejemplo, con el tema del hombre Malboro y de Gabriel Isaca, él no sabía de esos aportes. Yo nunca se lo comenté. No tenía la forma de enterarse de esos aportes. Esto es muy importante porque le da una vía de defensa al presidente en un eventual juicio en su contra. Sin embargo, recuerden lo que les acabamos de contar sobre el clan Torres. Si uno suma los indicios de lo que dijo Benedetti y el silencio de Nicolás, da a entender de que en la financiación de la costa sí pudo haber plata no reportada. Además, ya la silla vacía había sacado una investigación sobre cómo la campaña de Gustavo Petro pagó un montón de testigos electorales y no lo reportó. Y Laura Ardila publicó una columna en El Espectador contando el apoyo de políticos cuestionados en la costa que el pacto histórico recibió con los brazos abiertos en las pasadas elecciones. Lo que le da credibilidad a esto que dijo Nicolás en la entrevista con Semana. Por eso, a diferencia de 2018, para la campaña de 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque había un objetivo y el objetivo principal era ganar la presidencia de la República. Y sabíamos que para ganar la presidencia de la República necesitábamos el apoyo de políticos tradicionales porque solo no podía. Y se aceptó. No lo aceptó. No fui yo el que salía a aceptarlo, fue la campaña en general. Sin palabras, gente. Porque luego de todo lo que hemos visto, no solo en este capítulo, sino en los capítulos anteriores, ¿qué puedo decirte, Ala? Yo voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y continuemos. Ahora bien, ¿en qué terminó todo ese asunto? Voy a dejarlo por aquí porque con tanta cosa que ha pasado seguro ya le perdieron la pista y es bueno tener cerrado esa historia. En abril del 2024, don Euclides fue llamado a declarar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y allí leyó un comunicado en el que dijo lo siguiente, voy a leer literal. Los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente, solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes de que él fuera siquiera candidato. Torres negó que él o su familia hagan parte del denominado Clan Torres. En ese sentido, ratificó que toda la vida ha desempeñado actividades empresariales apartado de la política y respetando las decisiones personales de todos los miembros de mi familia. Qué pericia la de este hombre, ¿no? Técnicamente, esa última frase es absolutamente cierta. Él toda la vida ha desempeñado actividades empresariales apartado de la política. Que su hermano y su cuñada y su hijo y su sobrino estén metidos en política es otra cosa. No,
Pero en fin, para cerrar esta parte, en lo que compete al presidente Gustavo Petro, en noviembre del 2025, el Consejo Nacional Electoral decidió sancionar a la campaña por exceder los topes, encontrando como responsables a los coordinadores de la campaña e imponiendo millonarias multas a los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica, sin aplicar ninguna sanción al presidente Petro, porque la Corte Constitucional resolvió que el Consejo Nacional Electoral no tiene la potestad para investigarlo porque lo protege el fuero presidencial. Hasta ahí este paréntesis que marca para siempre la historia del gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, eso es así. Por eso que es mejor tenerlo claro, digo. Después de toda esta voltereta y pese a todas las boleteadas, el clan Torres igual está muy tranquilo y al parecer viviendo su mejor momento, pues ha dejado de ser un clan marginal, como lo han llamado algunos, para convertirse en un clan central. De acuerdo con Cuestión Pública, en lo que va del gobierno Petro, el clan Torres suscribió 148 contratos que supera por 161.000 millones de pesos el monto de los contratos suscritos por las empresas de la familia durante el gobierno de Iván Duque, así como durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La cosa va tan bien para ellos que por supuesto tienen listas varias apuestas para las elecciones al Senado, dentro de las cuales vamos a resaltar solo dos. Hablemos primero de la apuesta que no lleva el apellido, aunque es prácticamente de la familia. Pedro Flores, número 2 en la lista cerrada del Pacto Histórico, actualmente senador que logró su curul en el 2022 siendo parte de la lista cerrada por la Colombia Humana, pese a que su nombre era prácticamente desconocido en el 2021. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo hace un recién llegado para acomodarse en una lista cerrada? Pues porque no es ningún recién llegado. Por un lado, Pedro Flores es el marido de Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides, y por el otro, llegó con el respaldo de Armando Benedetti, quien le cedió su cupo y lo puso en la 9ª posición. Y aquí es donde uno podría entender un poco el emberraque de Benedetti con Saravia en el audio, ¿no? El tipo se va del Senado para cederle su cupo a la ficha del clan que financia la P de Petro y Laura intenta ningunearlo. Laura, por favor, como dijo Armando, te veo muy poco profesional. O sea, entiendo a Armando. Pero, volviendo a Pedro Flores, ¿saben a qué comisión llegó Pedro en el Senado? Pues a la comisión sexta, que es la de transporte y movilidad, o sea, la que se encarga de los temas que más nutren el negocio de la familia Torres. ¿Y saben quién más está en esa comisión, pero como representante a la Cámara por el Atlántico y no por la Colombia Humana, sino por el Partido Liberal? Pues Dolcey Torres, el hermano de don Euclides, tío de la esposa de Pedro. Diversifica y legislarás. Sin embargo, hay que aclarar que aunque suban los contratos y el clan supuestamente esté con el pacto a través de Flores, su lealtad se percibe más hacia la familia que hacia el proyecto petrista, ¿no? Lo importante es la familia. Según un artículo del 2023 de La Silla Vacía, eso quedó en evidencia en las elecciones regionales, concretamente en la puja por la gobernación del Atlántico, cuando el pacto anunció su adhesión a Alfredo Varela, candidato de la Alianza Verde, pero Pedro Flores no se sumó al apoyo y para rematar, su familia y sus principales aliados políticos empezaron a apoyar a Eduardo Verano, que era el rival directo de Varela. Y con todo y eso, ahí está Pedro Flores otra vez en la lista cerrada del Pacto Histórico, en el segundo puesto por debajo de Carolina Corcho, lo cual quiere decir que su curul está prácticamente asegurada y habrá que echarle ojo a lo que diga o haga en el 2027, porque todo lo que diga Pedro Flores podrá ser torreceado en su contra. Y claro, no solo por lo que vaya a hacer Pedro, sino por lo que pueda hacer el sobrino de don Euclides, Camilo Torres, una joven promesa de la política con la que la familia apuesta por otra curul, pero con el Partido Liberal. Esa es la segunda apuesta. El caso de Camilo Torres es el clásico caso de renovación generacional vía delfinazgo, pues es el hijo de nuestra amiga Marta Villalba. ¿Se acuerdan de Marta? Bueno, ella y su papá es Camilo Torres, se llaman igual, qué tragedia, hermano de Euclides, que al igual que su mamá también fue alcalde de Puerto Colombia. Y claro, como los crímenes de sangre no existen, pues uno podría decir que Camilito podría ser distinto a su mamá y a su papá y a su tío y a su otro tío, y que él no quiere entrar al Congreso a nutrir la red de contratación de la familia. Uno podría, porque todo el mundo tiene derecho a hacerse el pendejo todo el tiempo que quiera. Pero como esto es la píldora, vamos a revisar un poquito a Camilo. ¿Quién es Camilo Torres Villalba? El joven administrador de empresas que llega a refrescar el Senado luego de pasar por la Asamblea del Atlántico con su cara de bebé y renunciando a la media hora para lanzarse al Senado. Él dejó eso consignado en un video. Camilo siempre se ha preocupado por escuchar a la gente, valora sus ideas y quiere aportar al bienestar de las generaciones futuras. Es creativo y apasionado. Ahora aspira a ser la voz del departamento.
Trabajar con él me ha enseñado mucho. Es hora de contar esta película con una nueva visión. Soy Camilo Torres Villalba, orgullosamente atlanticense. Mi mayor deseo es que el Atlántico vuelva al primer plano que se merece, siendo una voz de las necesidades del río como fuente de progreso. Ay, suficiente, no puedo más, no puedo más. Ese es el video que Camilo utilizó en su campaña para la asamblea en el 2023. Como por variar, el video no nos dice un carajo de él, ¿no? Excepto que sabe reunir gente que diga cosas lindas de él, que la cámara lo quiere, el pisco registra bien, y que tiene la habilidad de enumerar lugares comunes sobre lo que un diputado debe ser. Sin embargo, me llamó la atención el uso de frases como tiene clara la película, vamos a volver a poner en primer plano a la región, cuento contigo para esta película. ¿Por qué esa terminología? Esculqué un poquito más su cuenta de Instagram y llegué a este video. No, y verá este bebé cómo estaba de chiquito. Esto es del 2020. Cuánto misterio en ese video, ¿no? ¿Qué carajos es Toro y Luna? Pues bueno, Toro y Luna es una agencia de publicidad que en su perfil de LinkedIn nos dice que Camilo es su director general. O sea, Camilo es director de una agencia de publicidad. Y si miran la foto de Camilo en el perfil de LinkedIn, tiene la camiseta que utilizan las personas que aparecieron en el otro video hablando bien de él. Es decir, puso a sus empleados de la agencia de publicidad a hablar bien de él para llegar a la asamblea. Empezamos bien, Camilo, con esta esculcada a tu vida. Sobre todo porque si el pisco tiene la agencia de publicidad desde el 2020 y el video de la asamblea es del 2023, me parece que este administrador de empresas que quiere ser senador tiene sobre todo experiencia como publicista y por eso usa frases relacionadas con el cine para venderse. Vamos a encuadrar, vamos a contar la película, ¿no? Como con ese anhelo de ser cineasta, con lo cual me parece que estamos ante otro caso de un colombiano que está siendo obligado a dejar su verdadera vocación por ponerse a nutrir el negocio político de su familia. ¿Por qué no lo dejan ser publicista y ya? ¿Por qué frustran a la gente y la obligan a tapar su frustración con sed infinita de poder? Dilian Francisca podría haber sido médica y ya. Vicky Dávila podría ser cantante y ya. Lidio García se hubiera dedicado a cantar vallenatos y ya. Duque sería un DJ de porquería y ya. Maldita sea, ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué meten en la política gente que está frustrada y que solo amasando plata puede compensar esa frustración? Yo la verdad quisiera creer que este pisco con tanta juventud no va a llegar simplemente a engordar los negocios familiares, pero no creo, no puedo creer eso porque he visto demasiado y espero que ustedes también. Aparte, se está lanzando por el Partido Liberal, viniendo de una madre que está con el partido de la U y un papá que viene del conservador. O sea, deje así porque trae votos de muchos lados, cosa que estamos casi completamente seguros que el pisco al Senado va a llegar. Y no tenemos mucho que hacer al respecto, la verdad. Solo ponerle el ojo a lo que hagan cuando esté ya legislando, porque lo que estamos viendo es que el mecanismo de los Torres es tan sofisticado como eficiente. Es decir, yo creo que a este ritmo como que nos va a tocar es como por clan, ¿no? Como que le toca a uno evaluar cuál es el clan que ha robado menos o cuál es el clan que se metió menos con los paramilitares o cuál es el clan que se metió menos con los narcos, ¿no? Y como así, entre lo menos traumático, elegir. Triste radiografía del país, me parece. Me parece tan triste que he estado pensando en hacerles un capítulo 8 con los candidatos más limpios de las listas, a ver si levantamos cabeza, a ver si podemos votar por alguien que esté limpio, pero como sé que es tan difícil corroborar a todo el mundo, no les prometo nada. Sin embargo, si se animan, dejen en los comentarios los nombres de los candidatos al Senado que ustedes creen que están limpios de clan y los revisamos. Ahí les dejo esa tarea a ver si lo convertimos como en el capítulo de ñapa de la miniserie. Porque seguro que sí existen, seguro que sí hay gente con vocación real, pero como van las cosas deben ser un puñado, la verdad. Deben ser muy poquitos y debe ser muy difícil jalar votos siendo tan poquitos. Porque, no sé, ya llegando como en términos de conclusión de este capítulo y de la miniserie, yo creo que Colombia tiene un estado como muy medieval, ¿no? O sea, en cada región mandan las familias con más tierra o con más plata y a punta de matrimonios y herederos logran que el apellido esté en el poder atravesando décadas sin que la tal renovación generacional tenga ningún sentido, porque piscos de 30 o 35 años como Camilito están pensando como ancianos de 80, 85 años o más. Es como no nos movemos ni un milímetro hacia adelante. Y sin embargo, tengo que decir
que sigo creyendo en el valor de que abramos los ojos, que los abramos a más gente y que seamos conscientes del valor que tiene esto de poder votar y esto de salir a votar informados muy masivamente, porque de hecho, aunque hemos visto que el mapa del poder colombiano es perverso, no es del todo inmutable. Y ha tenido que ceder ante cambios a lo largo de la historia, ¿no? Ha tenido que acoplarse a los cambios en el ambiente. Y si algo ha cambiado para estas elecciones es el ambiente, ¿no? Entonces creo que hay que leer el mapa desde esa movilidad pese a los comunes denominadores que hemos estado viendo. Así que, con el ánimo de cerrar arriba, los espero el próximo domingo para hablar del último clan de esta colección de clanes que hicimos, el clan Aguilar, y tienen toda esta semana para digerir toda esta información de los Torres que yo sé que es bastante fuerte. Pero tómense su tiempo, digiéranlo. Y nos vemos el próximo domingo. Si les gustó este contenido, compártanlo, dejen un like y cuéntenos qué opinan en los comentarios. Si les gusta el canal y quieren que sigamos creciendo, pueden ayudarnos a sostenerlo buscando en la caja de la descripción el link de Bolt que hemos habilitado para recibir aportes nacionales e internacionales. La idea es ir reuniendo dinero para la segunda parte de este cubrimiento electoral, que será el cubrimiento de los candidatos que van a jugársela en la primera vuelta. Muchas gracias de antemano por su apoyo. Si no pueden donar, pueden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook y en X, porque todo eso nos ayuda igual a seguir creciendo. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo capítulo de ¿Para qué presidencia si no hay Senado? Chao.